Hola mi gente hermosa, les deseo un feliz año nuevo a todos, que sea un año de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy vamos a realizar este gel de ducha que está espectacular. Tiene poquitos ingredientes y es muy fácil de hacer, a la vez que nos limpia e hidrata la piel de manera muy delicada y nos deja la piel bien suavecita. Estoy segura que les va a encantar este gel de ducha. Vamos a estar utilizando 55 gramos de SCI en polvo. Este es un tensioactivo suave que se utiliza tanto en la piel como en el cabello. Agregamos 180 gramos de coco betaína, que es un surfactante derivado del coco con características de suavizante y espumante. La combinación de estos dos ingredientes al entrar en contacto con el agua forma una espuma agradable y densa que hidrata, suaviza y alisa la piel sin resecarla. Unimos estos dos ingredientes lo mejor posible, tratando de deshacer los grumos más grandes. Despacio para que el SCI no salga volando. El SCI es un polvo muy fino y puede llegar a irritar la garganta si se llega a respirar. De modo que le aconsejo que utilicen máscara durante este proceso. Bien, apartamos esto por aquí y en otro envase vamos a colocar 315 gramos de agua destilada. Y le vamos a agregar 55 gramos de glicerina vegetal. Ya sabemos que la glicerina limpia e hidrata la piel, retiene la humedad y nutre la piel seca, combate las espinillas y el acné, también combate la flacidez de la piel y acelera la sanación de heridas y quemaduras hechas por el sol. Este ingrediente es una maravilla natural. Vamos a cubrir ambos envases con papel aluminio para evitar la evaporación y los vamos a llevar a baño María por 20 minutos. Bien, ya han pasado los 20 minutos y el SCI se volvió más pesado y desaparecieron los grumos que había. Vamos a agregarle el agua con la betaína y movemos para integrarlos bien. Ya se puede apreciar el gel muy cremoso. Vamos a tapar nuevamente y dejamos reposar 1 hora para que baje la temperatura y las burbujas. Ya pasó 1 hora y podemos notar que se ha puesto mucho más pesado. Le vamos a agregar 3 gramos de preservante. No importa cuál preservante ustedes encuentren, pero es muy importante agregar uno, ya que este va a evitar la proliferación de hongos y bacterias y prolonga la vida útil de su gel de baño. Con un preservante les puede durar hasta 1 año y sin el preservante solo dura alrededor de 7 días, así que es una gran diferencia.
Siempre me preguntan cuál preservante utilizo. Normalmente yo uso Hermal Plus, que es un preservante soluble en agua y es de amplio espectro. Pero no importa el nombre, busquen en donde ustedes viven un preservante que les sirva para champú y jabones líquidos. Seguimos con 6 gramos de fragancia o aceite esencial. De manera opcional le podemos colocar color y para estos geles les va mucho mejor los colores líquidos. No utilicen micas porque esta se acumula en el fondo del gel. Solo le voy a colocar 2 gotas ya que estos colores pigmentan muy fuerte. Y tapamos otra vez por unos 15 minutos para que el color se asiente. Pasamos nuestro gel a un envase más grande y le colocamos 500 gramos de agua destilada tibia, alrededor de unos 80 grados Celsius, que son unos 176 grados Fahrenheit, y movemos muy bien para integrar. Tapamos otra vez y lo dejamos reposar unas 8 horas para que desaparezcan todas las burbujas. Ya pasadas las 8 horas, de esta manera nos queda el gel de baño. Está espectacular, tiene muy buena consistencia y la calidad es muy buena. Incluso les sirve para venderlo si así gustan. Vamos a probar el pH. Está entre 5 y 6, o sea, está perfecto. Si les queda un poco alto, utilicen una solución de ácido cítrico y agua, le van colocando unas gotas hasta lograr el pH deseado. Les quiero comentar que estuve experimentando con la fórmula y agregué toda el agua desde el principio y el gel queda exactamente igual, es mucho más fácil y rápido de realizarlo, por si les sirve el comentario. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme y haber llegado hasta aquí. Como siempre les pido, si el video les ha gustado, me dejas tu like o tu comentario, que eso me ayuda mucho para que YouTube recomiende el video. Lo compartas y te suscribas al canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.